Mucha gente hispanohablante me pregunta cómo hago los jabones. En el día de hoy, Ariana les va a preparar un jabón de avena asoleada y de caléndula. Hola, soy Ariana de la Chica del Mar Jabonería Artesanal en las Islas de la Madeleine, Quebec y Canadá. Aquí está mi amiga Claudia. Buenos días a todas las personas que nos escuchan de América Latina y Europa y de todas partes del mundo. Estoy aquí para ayudar a mi amiga con la traducción en español. Gracias. Un placer. Mira cómo se pasó. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Sí, excelente. Este jabón contiene mantequilla de cocoa y mantequilla de karité. También aceite de coco. Aceite de coco. Aceite de coco. Sí, muy bien. Aquí la receta. Preparada de antemano. Entonces tenemos avena molida, el colorante blanco, el colorante amarillo. Los olores que les vamos a dar a este jabón están a base de un aceite de limón y de geranio egipcio. Para la preparación del jabón vamos a colocar leche de coco natural y, por supuesto, nuestra caléndula molida. Bueno, ahora Ariane va a comenzar la preparación de los colorantes que serán diluidos en agua. Entonces, tanto los aceites como las mantequillas van a derretirse a fuego muy muy lento. Una vez que esto esté derretido completamente, Ariane va a agregar el aceite de oliva y los aceites que son importantes. Ahora las mantequillas están derretidas. Voy a vertir el aceite de oliva. Sí. Bueno, ahora vamos a Ariane va a buscar tres tipos de aceite. El primero es un aceite de almendras dulces. El segundo es un aceite de arroz. Y el tercero, por supuesto, es un aceite de ricino. Muy bien. Entonces, este es el aceite de ricino. Quiero recordar que en las recetas de Ariane es supremamente importante la cantidad exacta de los ingredientes para que el resultado obviamente sea el resultado que esperamos. Ahora colocamos el aceite de arroz. La última. Y el último aceite es el aceite de almendras dulces. Almendras dulces. Ahora, la próxima etapa es de mezclar los aceites y mantequillas, sí, con ¿cómo se dice? El hidróxido de sodio, o si ustedes prefieren el NaOH. Sí. Una vez que juntamos estos dos productos, produce una reacción de saponificación. Sí. Es la razón por la cual Ariane está vestida precisamente para evitar cualquier posible accidente y, por supuesto, la utilización de los lentes o gafas, si ustedes prefieren, y los guantes, por supuesto, es también demasiado importante. Para la ¿no? seguridad. Para cuestiones de seguridad. Porque el NaOH es muy corrosivo. Y Claudia, vas a recular. Voy a retroceder para evitar. Y voy a hacer el jabón. Sí, muy bien. Muy bien. En este momento, Ariane va a vertir la leche de coco, en los aceites y las mantequillas.
hasta la última gota, muy importante. Es importante de bien batir estos ingredientes para que obtengamos una consistencia homogénea. Y ahora Ariane va entonces a vertir nuestro hidróxido de sodio lentamente y por supuesto batiéndolo al mismo tiempo. Podemos presenciar la saponificación. Exactamente, es el momento en donde los aceites se convierten en jabón. En este momento, entonces, es el momento de si ustedes quieren, de la separación de la parte del jabón para poder continuar a agregar, para facilitar, digamos, blanco y amarillo. El blanco y la parte amarilla. Entonces, es la razón. Y por supuesto, agregamos la avena molida, aquí, como ustedes saben. Okay. La avena asoleada y nuestra carándula. Calándula. Sí. Continuamos, por supuesto, con es el color blanco. Sí. Y después el colorante amarillo. Sí. Entonces, en la preparación del jabón tenemos que resaltar que la parte amarilla es aquella que va abajo y la parte blanca es la que está encima. Estas son las aceites esenciales. Limón el limón y nuestro geranio egipcio, sí, que vimos hace algunos momentos al principio de la preparación. Pero nosotras nos damos cuenta que el olor inmediatamente... Sí, por supuesto, el limón. Limón limonero. Entonces nos preparamos en este momento para vertir la parte amarilla. La preparación que acabamos de ver en este molde que está, si ustedes quieren, forrado por un tipo de papel que podríamos decir que es un papel de cera, pero que en realidad es mucho más sofisticado, puesto que contiene una pequeña peliculita, una pequeña capita de plástico de fibra. Bueno, entonces Ariane en este momento va a colocar la segunda capa, es la capa blanca, digamos para facilitar, puesto que es muy pesado. Ella ha decidido, digamos, colocarlo en un envase más pequeño. Y como ustedes pueden observar, es más fácil la manipulación. Es más fácil de manipular y ella utiliza una espátula, digamos, que le ayuda. Sí, porque el blanco no se... para que no, por supuesto, para que no se mezcle con la parte... es como si estuviéramos haciendo una lasaña, si ustedes quieren. Una lasaña de Japón. Una lasaña de jabón. Es el mismo principio. Continuamos con la... ¿Qué pasó, Claudia? Siempre tú hablando más fuerte y ahora más pequeño. Bueno, más bajo sí, es normal, es mi primera experiencia, digamos, en internet, pero no hay problema, digamos. Pero tú sabes cómo hablar en el frente de un público. Sí, por supuesto, es mi profesión. Hablar frente al público, entonces muy bien. Todos los días. Todos los días. Con los estudiantes. Con mis estudiantes. Nos queda una última. Bueno, y esta es la pequeña sorpresa. Ariane está colocando parte de del contenido amarillo para adornar un poco.
Y como ustedes quieran, pueden tomar cualquier tipo de On appelle ça du marbrage. du marbrage. Oh, Oui. que viene de mármol. Bueno, Sí. son técnicas, digamos, para, obviamente, hornear. Y es un técnico Una de técnica patistería, de pastelería. de pastelería. Pastelería, sí. Y es posible de hacer con los jabón también. Con los sabores también. Sí, con... Ah. Arián coloca, por supuesto, granos de avena entero. Como si Solo en un poco. un poquitito, como hacemos en pastelería, igualmente. La caléndula, igualmente. Para completar. ¡Tarán! ¡Tarán! Muchas gracias a mi amiga Claudia Un placer. para ayudarme. Gracias por haberme permitido estar acá. Queremos solamente decirles que el proceso de saponificación, Saponificación. Dios Sí. mío, del que hablamos hace rato, se ve que no estoy en los jabones, va a tardar unas 24 horas Sí. para que el día de mañana, cuando ya yo no esté acá, Arián pueda entonces sacarlo del molde y que pueda proceder a cortarlo. ¡Oh! ¡Wow! Gracias. Bye. Bye! Muchas gracias para mirar este video. Espero que les guste y entonces hasta la próxima. Chao.